La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras que, aglutinadas verticalmente, forman un único eje o axis estructural y funcional donde reposa la cabeza y donde se desprenden cual apéndices los huesos del esqueleto apendicular que forman los miembros superiores e inferiores. La columna vertebral pues actúa al mismo tiempo como una estructura semirrígida y blanda. Semirrígida porque en su interior protege a la médula espinal y blanda porque entre ellas se forman pequeños núcleos pulposos dentro de los cuales van a estar ocurriendo los distintos movimientos del tronco gracias a sus articulaciones. En la clase de hoy pues vamos a hablar sobre las articulaciones de la columna vertebral. Antes de empezar, les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos. Muy bien, chicos. La columna vertebral pues posee dos tipos de articulaciones. Articulaciones intrínsecas y extrínsecas. Las articulaciones intrínsecas son las que se dan entre los cuerpos vertebrales, sus procesos transversos y procesos espinales, que son los que vamos a hablar en la clase de hoy, las articulaciones intrínsecas. Sin embargo, las articulaciones extrínsecas son las que se dan entre la columna y otras estructuras aledañas, como por ejemplo la articulación cráneo-vertebral entre la columna y la cabeza, las articulaciones costovertebrales entre la columna y las costillas, y la articulación sacroiliaca entre el sacro y el hueso coxal. Muy bien, pues a partir de ahora vamos a estar hablando sobre cada una de las estructuras que participan en las articulaciones de la columna vertebral. Como yo les había mencionado, vamos a estudiar sucesivamente las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, entre los procesos transversos y entre los procesos espinales. Vamos a hablar entonces de las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales están unidos entre sí mediante una articulación cartilaginosa secundaria, es decir, una sínfisis, antiguamente denominada como anfiartrosis. Lo particular de esta articulación, y que sabia que es la naturaleza, es que está diseñada para poder soportar y transmitir todo el peso del cuerpo. Como en toda articulación, pues nosotros ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar superficies articulares, medios de unión y ligamentos de refuerzo. Empecemos hablando de las superficies articulares. Las superficies articulares las constituyen tanto la cara superior como la cara inferior de los cuerpos de las vértebras infra y supraadyacentes. Ambas caras tienen la particularidad de que son convexas y que reciben a los discos intervertebrales, que son los medios de unión. Vamos ahora a hablar sobre los discos intervertebrales. Pues estos discos intervertebrales, como podemos observar, son estructuras gelatinosas, elásticas, que se comportan a manera de ligamentos interóseos. Estos poseen una forma biconvexa que imprime fielmente la concavidad y el diámetro de los cuerpos vertebrales. Los discos intervertebrales pues se unen fuertemente una vértebra con otra, representando aproximadamente del 20 al 25% de toda la longitud de la columna vertebral. Esto quiere decir, por ejemplo, de que si tenemos una columna vertebral que mide 100 centímetros, si le quitamos todos los discos intervertebrales, nos queda una columna de entre 80 a 75 centímetros, para que vean lo importante que nos aporta estos discos intervertebrales. Ahora bien, aquí viene una particularidad, y es que cada uno de los discos intervertebrales posee una porción periférica fibrosa y una porción central gelatinosa. La porción periférica, que es la que me encuentro señalando en este momento, también denominada como anillo fibroso, es una estructura dura, elástica, que se encuentra formada por laminillas concéntricas de fibrocartílago que forman el perímetro del disco intervertebral. Este anillo, pues, suele ser más delgado en su porción posterior e incluso poder estar incompleto a nivel cervical. Y otra característica importante y muy particular es que la porción periférica se vuelve con los años, con el tiempo, cada vez menos vascularizada
a medida que nos acercamos hacia el centro, de modo que solo su tercio externo recibe inervación e irrigación directa. Luego tenemos a su porción central, también denominada como núcleo pulposo o núcleo gelatinoso. Esta es una estructura transparente, más o menos de color opalino. Al nacer, pues el núcleo pulposo está compuesto de alrededor 88% de agua, es bastante elástico. Pero con el paso del tiempo, estos involucionan gracias a la escasa vascularización, tornándose amarillentos, secos y duros. Sin embargo, pues su naturaleza semifluida es responsable pues de la gran flexibilidad y resiliencia de los discos intervertebrales y de la columna vertebral en su conjunto. Tanto las fuerzas verticales como transversales deforman a este núcleo pulposo que actúa pues como amortiguador, pero que siempre regresa a su sitio normal, a su posición normal, ¿no? De hecho, aquí en esta diapositiva podemos observar cómo con los distintos movimientos de extensión y de flexión de la columna se comprime, se vuelve ancho, o se vuelve delgado, o se tensa, o se estira, dependiendo del tipo de movimiento que estemos ejecutando. Ahora bien, estos discos intervertebrales pues son diferentes en grosor dependiendo de qué zona de la columna nos encontremos. Por regla general, pues el grosor de los discos aumenta a medida que la columna vertebral, a medida que vamos descendiendo a lo largo de la columna vertebral. Y es obvio, porque a medida que vamos descendiendo, la columna vertebral va soportando mucho más peso, de modo que los discos intervertebrales tienen que ser mucho más gruesos. Ahora bien, por regla general, pues las vértebras cervicales representan 2/5 de la altura del cuerpo vertebral. A nivel de la columna torácica, en cambio, el disco intervertebral representa 1/5 de la altura del cuerpo vertebral. Y a nivel de las vértebras lumbares, el disco intervertebral representa 1/3, mucho más grueso, de la altura de la vértebra del cuerpo vertebral. ¿Sí? Otro detalle muy importante es que las vértebras tanto cervicales como lumbares son más gruesas hacia adelante que hacia atrás. Esto nos lleva a la siguiente parte, los ligamentos de refuerzo. Los cuerpos vertebrales pues poseen dos láminas largas, fibrosas, a lo largo de toda la columna vertebral, una anterior y otra posterior, que son pues el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal anterior, que es el que estamos observando en este momento y que me encuentro señalando, antiguamente denominado como ligamento vertebral común anterior, es una banda fibrosa ancha y fuerte que une ininterrumpidamente las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales entre sí. Este ligamento pues se origina hacia arriba en la cara anterior, se origina hacia abajo en la cara anterior de la segunda vértebra sacra, asciende y termina finalmente en el tubérculo anterior de C1, es decir, de la primera vértebra cervical. Y aquí ocurre algo muy importante que de hecho acá estamos observando. Desde el tubérculo de C1, este ligamento longitudinal anterior se prolonga, se expande hacia la base del cráneo para terminar en la porción basilar del occipital, justo por delante del foramen occipital, formando de esta manera a los ligamentos atlantoaxial y atlanto-occipital, antiguamente denominados como ligamentos atloide-axoideo y occipito-atloideo. ¿Cuál es la función de este ligamento? Pues de que evita la hiperextensión de la columna vertebral, manteniendo toda la estabilidad de los cuerpos vertebrales. De hecho, pues es el único ligamento que evita la extensión de toda la columna, ya que el resto de ligamentos que vamos a hablar se oponen en cambio a la flexión. Esto nos lleva al siguiente ligamento, el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento, antiguamente denominado como ligamento vertebral común posterior, es mucho más fino, ¿no? Es una banda fina, mucho más débil que su contraparte. Vemos que este ligamento es mucho más delgadito, ¿no? Este ligamento longitudinal posterior pues discurre dentro del canal vertebral a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Se origina desde la cara posterior de la segunda vértebra cervical y termina insertándose en la cara posterior de la segunda vértebra sacra, donde queda reducido a un fino cordón que a medida que llega hasta el coxis se une junto con la dura madre para formar el ligamento sacrodural
de Trollard, que aquí nosotros lo estamos observando. De hecho, pues algunos autores señalan que el ligamento longitudinal posterior empieza en el borde posterior del foramen occipital, ¿sí? Pero esta aseveración es falsa, ya que la estructura que nace desde el foramen occipital hasta la cara posterior de C2 se denomina membrana tectoria. Sí, acá nosotros la estamos observando. La membrana tectoria nace en el occipital y termina en la segunda vértebra cervical. Y desde ahí se continúa con el nombre del ligamento longitudinal posterior. Mucho ojo con ese detalle. Hablemos ahora de las articulaciones, ya no de los cuerpos vertebrales, sino vamos a hablar ahora de las articulaciones particulares de cada una de las vértebras. En este caso hablemos de las articulaciones de las vértebras cervicales. Lo que les acabo de exponer pues son las características comunes de todos los cuerpos vertebrales. Sin embargo, como ya sabemos, todas las vértebras por región tienen ciertas características particulares y también lo van a tener sus articulaciones. En el caso de C1 y C2, es decir, del atlas y del axis, ya sabemos que carecen de un cuerpo vertebral verdadero y por ende también carecen de un disco intervertebral. El disco intervertebral, de hecho, comienza a aparecer desde C3 hacia abajo, C3, C4, C5, C6, C7. Todos estos cuerpos vertebrales poseen una pequeña apófisis o proceso conocido como proceso unciforme, proceso uncinado, apófisis semilunares, cualquier nombre que ustedes gusten, pero el nombre actual es proceso unciforme. Este proceso unciforme, que se encuentra presente solamente en las vértebras cervicales, forman entre sí las articulaciones uncovertebrales. Aquí las estamos observando. Estas articulaciones uncovertebrales de Trollard sí ponen en contacto el cuerpo vertebral con los procesos unciformes que se encuentran cubiertos, como podemos observar, por cartílago hialino y encapsulados en una pequeña cavidad sinovial, motivo por el cual estas articulaciones uncovertebrales son consideradas como articulaciones de tipo sinovial o una diartrosis de subtipo artrodia. Vamos ahora a hablar de las articulaciones de los procesos articulares. Recordando pues que cada vértebra posee 4 procesos articulares, 2 superiores y 2 inferiores, y que los procesos articulares cambian de orientación o de dirección dependiendo de la región en la que los encontremos. Por ejemplo, a nivel de las vértebras cervicales, los procesos articulares son planos. Los procesos superiores miran hacia arriba y hacia atrás, mientras que los inferiores, al contrario, miran hacia abajo y hacia adelante. En el caso de la región torácica, los procesos articulares también son planos, pero sus procesos superiores miran hacia arriba y un poco hacia atrás y hacia adentro, mientras que los inferiores miran hacia abajo y un poco hacia adelante y hacia afuera. Finalmente tenemos a los procesos articulares de las vértebras lumbares, que en este caso ya no son planos, sino que son cóncavos. Los procesos superiores miran hacia atrás y hacia adentro, mientras que los procesos inferiores miran hacia afuera y hacia adelante. Mucho ojo con esta orientación, ¿sí? Ahora sí, dicho esto, pues las articulaciones entre los procesos articulares se las denomina como articulaciones cigapoficiarias y son de tipo sinovial de subtipo plano, ¿sí? En el caso únicamente de las vértebras cervicales y de las vértebras torácicas, ya que en el caso de las vértebras lumbares, las articulaciones cigapoficiarias son articulaciones de tipo trocoide. Sí, esta parte es muy importante y se las pueden tomar, así que se las repito. Las articulaciones cigapoficiarias son sinoviales, todas son sinoviales, pero las torácicas y las cervicales son de subtipo plano o artrodia, mientras que las lumbares son de subtipo trocoide. Ahora sí, como en toda articulación, pues vamos a estudiar nosotros a continuación superficies articulares, medios de unión y la membrana sinovial y las cavidades articulares. Tenemos entonces que las superficies articulares corresponden pues a los procesos articulares de las vértebras, tanto lo superior como lo inferior. Los medios de unión, aquí los estamos observando, está formado por una fina cápsula articular en la región cervical que se vuelve mucho más gruesa en la región torácica y mucho más resistente a nivel de la región lumbar. Todo esto pues va a estar cubierto por una membrana sinovial que se encuentra llena de líquido, que es una membrana bastante laxa, pues que favorece los movimientos de deslizamiento de las superficies articulares.
Finalmente tenemos a los ligamentos accesorios de las articulaciones intervertebrales, pues además de las superficies articulares que acabo de describir, los procesos transversos, los procesos espinosos y las láminas vertebrales están unidas entre sí mediante láminas fibrosas denominados ligamentos accesorios de las articulaciones intervertebrales. Así que veamos cuáles son estos ligamentos. Tenemos primero la unión entre las láminas vertebrales. Las láminas vertebrales están unidas entre sí mediante este ligamento que está aquí señalado de verde, que en realidad es de color amarillo, que se lo conoce como ligamento amarillo. El ligamento amarillo pues es una banda fibrosa, cuadrilátera, ancha y delgada pero resistente, que ocupa el espacio que separa una lámina vertebral de otra y que su función es oponerse a la flexión abrupta de la columna vertebral y por lo tanto prevenir lesiones de los discos intervertebrales. Además de que también pues este ligamento amarillo ayuda a preservar las curvaturas normales de la columna vertebral y asiste en el enderezamiento de la columna después de la flexión. Un detalle muy particular es pues que a medida que vamos descendiendo, como sucede con todas las estructuras, el ligamento amarillo se vuelve más grueso y más resistente. Luego tenemos a los ligamentos que unen los procesos espinosos. Los procesos espinosos están unidos mediante dos bandas, aquí las estamos observando, mediante el ligamento interespinoso y mediante el ligamento supraespinoso. El ligamento interespinoso es una banda fibrosa relativamente débil que ocupa el espacio comprendido entre los procesos interespinosos, uniéndose en su borde superior y en su borde inferior, es decir, esto de aquí. En cambio, el ligamento supraespinoso, que es considerado como el engrosamiento posterior del ligamento interespinoso, es mucho más fuerte, mucho más resistente. Es un cordón fibroso que se extiende ininterrumpidamente a lo largo de toda la columna vertebral, insertándose en el vértice de los procesos espinosos. Un detalle muy importante es que a nivel cervical, este ligamento supraespinoso se engrosa mucho más y forma, que lo estoy señalando aquí, al ligamento nucal, que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta el ápex, hasta el vértice del proceso espinoso de la séptima vértebra cervical y que también sirve como punto de inserción para el trapecio. Finalmente tenemos al ligamento, a la unión de los procesos transversos. Los procesos transversos de las vértebras están unidas por el ligamento intertransverso, que conecta, como podemos observar aquí, a los procesos transversos entre sí. Un detalle muy importante es que a nivel del cuello suelen faltar y son rudimentarios, ya que se encuentran reemplazados por los músculos intertransversos. Estos más bien se encuentran presentes de manera constante a lo largo de toda la columna torácica y considerablemente desarrollados a nivel de la columna lumbar, donde toman el nombre del ligamento articulotransverso de Bouguerie. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Cualquier duda, comentario, sugerencia lo pueden dejar abajo. Sin más que decir, me despido. Adiós.